Contexto, bienvenidos todos a nuestro espacio este martes 3 de octubre. Gracias por acompañarnos, como siempre, bienvenidos a este encuentro que tenemos con ustedes de 60 minutos a través de la señal de Canal I para toda Venezuela, este martes 3 de octubre. Como siempre, quien les habla, Carlos Peñalosa, agradeciéndoles desde ya que se sumen a nuestro espacio, que nos acompañen con preguntas y comentarios en nuestras cuentas, @encontexto_piso_i, @Carlos Peñalosa en todas las plataformas, además de nuestro WhatsApp, el 0412-700-7606, 0412-700-7606, ese número que hemos puesto a su disposición y del que hemos recibido mensajes de cualquier rincón de Venezuela y siempre agradecidos porque nos manifiesten su participación en nuestro espacio. Por cierto, un saludo muy especial para Oscar Flores, que nos escribió desde el estado Sucre, desde La Angoleta, en la península de Araya. Gracias. También por allí recibimos una vez un mensaje de Isla Ratón, bien al sur del país, en el estado Amazonas. Siempre bienvenida su participación, sus saludos y por supuesto que por allí también nos pueden comentar un poco las problemáticas, nos pueden reportar la situación de estas entidades federales. Recuerden 0412-700-7606. Entramos en materia hoy que tenemos dos invitados bien interesantes con los que vamos a conversar. El primero de ellos, Enrique Ochoa Antich, pero antes de eso actualizamos un poco la dinámica noticiosa, pues como ayer mencionamos, en el primer segmento de este espacio era previsible la respuesta del Consejo Nacional Electoral ante la posición de la Comisión Nacional de Primarias, abrogándose la responsabilidad y las competencias en materia electoral. La pelota regresa ahora a la plataforma unitaria, a la Comisión Nacional de Primarias, entendiendo que este comunicado deja abierta, por supuesto, la incógnita de cuáles pueden ser los siguientes pasos. La ley de procesos electorales, por cierto, una ley a la que algunos hacen referencia cuando se habla de las competencias del Consejo Nacional Electoral y se habla un poco del por qué existe ese riesgo de hacer la primaria fuera de los parámetros del CNE, establece en el artículo 33, específicamente en el numeral número 2, que las competencias del Poder Electoral van desde organizar elecciones de sindicatos, respetando autonomía e independencia, con observancia de materia, suministrándoles además apoyo técnico, logístico correspondiente, igualmente las elecciones de gremios profesionales, organizaciones con fines políticos y de la sociedad civil. Sobre este último en particular, el artículo establece muy claro, en este último caso, cuando así lo soliciten o cuando se ordene por sentencia firme de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Queda entonces abierta la posibilidad, entendiendo además que sobre la primaria se han dado una serie de instrumentos legales ante el Poder Judicial, entre ellos los que ha presentado Luis Ratti, que por cierto esta semana nuevamente dijo que va a ir al TCJ. Eric Sapienza también estuvo acá en el estudio y hablaba de el habeas data como instrumento para, de alguna manera, interferir en el proceso de primarias que encabeza la Comisión Nacional de Primarias. Vamos a ver qué ocurre, pero esta interpretación que establece la norma deja, por supuesto, una posibilidad que la primaria, sí o sí, por las buenas o por las malas, termine en manos del Consejo Nacional Electoral o acompañadas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo lo ve Enrique Ochoa Antich? Un gusto siempre nos damos la mano por acá. Bueno, un gusto estar en tu programa, como siempre. Vengo esta vez en Guayabera, ¿qué te parece? Muy informal. Qué vergüenza. Comenzando la semana. Yo que siempre trato de por lo menos no ser tan informal, pero yo soy más así que como a veces me ve la gente con corbata y eso. Bueno, fíjate, a mí no me gusta en general que el Estado, el Consejo Nacional es el Estado, se considere el derecho de regimentar las organizaciones políticas, sociales, de la sociedad civil. Entiendo yo que justamente la ley establece una cierta posibilidad de acuerdo a la solicitud. Puede hacerlo, pero no debería ser obligatorio. Ahora, aunque deja el espacio con eso del TCJ. Sí, ahora yo sí, aparte digamos, de esta discusión ya de principio sobre el tema de fondo, a mí sí me parece que la Comisión de Primarias, y yo a mi amigo Casal, que como tú sabes es amigo mío desde mucho tiempo, antes de todas estas cosas en las que está metido ahora, en el Cabildo Metropolitano nos ayudó a redactar la ordenanza del Consejo de Gobierno Metropolitano. Yo le tengo muchísima admiración a Casal. Yo le recomendaría que, y tengo la impresión de que él opina lo mismo
solo que allí pues hay un proceso de negociaciones y de presión de posiciones políticas tomadas por partidos, partiditos y partiditicos, candidatos y candidaticos que hay ahí en las primarias, que no deberían, por cierto, tener mucho peso a la hora de una negociación, pero que la tienen, que al final de cuentas creo que las primarias ganan más con esas 2 semanas, 2 semanas, 3 semanas. Claro, correrla al 19 de eso no tiene ninguna importancia, por Dios, que no puede ser que unos precandidatos de la oposición hagan de eso un tema de honor, cuando lo que se va a ganar es muchísimo más en términos de organización, en términos de seguridad, en términos de credibilidad. Por ahí me dijo alguien, por cierto, un argumento que es que tiene mucho peso. La verdad es que incluso la propia candidata Machado debería pensarlo bien, porque no digo los otros que no cuentan, ¿no? Mi querido amigo Andrés Velázquez no cuenta para esta primaria, pero en el caso de Machado, en particular, ella debería valorar que no tiene organización, que cuando el voto es manual hay aquella cosa que decían los adecos, pero que es un hecho. No es que la decían porque la inventaban. Al final es un hecho que el acta mata votos, porque se puede adulterar, incluso sin darse cuenta los testigos, etcétera. Pueden ocurrir hechos de este tipo. Y si no tienes estructura, porque no creo que Machado tiene esa cosa que tuvo quizás Chávez. Claro, la efervescencia del voto espontáneo. El voto espontáneo. La presencia del CNE le ayudaría incluso a ella. De modo que yo le recomendaría a la gente de las primarias, yo no voy a participar en las primarias, me parece que son unas primarias excluyentes, me parece que incluyen a factores que no están comprometidos de fondo, que no han internalizado lo que es la ruta democrática, que no solamente es decir que usted va a las elecciones, que es también decir que acepta negociar con el gobierno, pactar con el gobierno la transición, que es rechazar las sanciones, que es rechazar la intervención militar extranjera, la injerencia extranjera, etcétera. Eso es todo lo que compone la ruta democrática, pero yo no voy a participar, pero les deseo el mayor de los éxitos, por supuesto, a la gente que ha asumido ese compromiso y ojalá que tengan un buen resultado. Y creo que la presencia del CNE los ayudaría y evitar este conflicto que me imagino yo se va a crear a partir de hoy, que va a terminar siendo incluso un conflicto interno en la gente de las primarias que perfectamente se podría obviar si se acepta esa propuesta del CNE. Ya el CNE entiendo que había aceptado incluso un hecho importante, que era que los inhabilitados fueran candidatos, que fueran a participar, ¿no? Yo tengo la impresión, también estoy hablando mucho de Claro, pero este CNE, el tema de fondo de quienes se oponen a la participación del CNE es que cuestionan su independencia. Y esto es un proceso de un sector, esto es un proceso, no, dijo Teresa Albáñez acá en estudio, que es un proceso privado, ¿no? Pero o sea, hacía referencia a un sector del país. Claro. Entonces, ¿por qué darle competencia a un poder donde no existe pero confianza ellos en habían ese sector? pedido la propia comisión electoral. Y también hay que tener en cuenta que los partidos políticos son, efectivamente, como dijo alguna vez Manuel Caballero, la primera organización de la sociedad civil en Venezuela fueron los partidos políticos, quizás incluso al mismo tiempo que los sindicatos, pues. No como en otras sociedades donde la sociedad civil empezó a existir incluso antes que los partidos. En el caso nuestro, los partidos políticos son una organización de la sociedad civil, es verdad, pero también son un ente de derecho público, porque al final de cuentas forman parte del poder, pretenden formar parte del poder. Pero yo te quería decir sobre el tema de los inhabilitados, que yo incluso en algún momento llegué a pensar que debía prohibirse que estuviesen participando de las primarias, ¿no? Yo a veces siento incluso que me atrevo a sospechar. Yo creo que en este país la sospecha y la suspicacia ya se ha convertido casi en un derecho constitucional, ¿no? Porque aquí todas las organizaciones políticas, el gobierno, la oposición, todos tienen plan A, plan B, plan C, todos tienen un conjunto de cálculos para intentar llevar adelante sus planes. Yo a veces siento que la sala situacional del gobierno ha evaluado que si la oposición postula a un candidato inhabilitado y ese candidato inhabilitado genera una emoción durante varios meses y después hasta el final es hasta las puertas del CNE, y entonces habrá una gran marcha que llega hasta Chacaíto, habrá ahí unos hechos de violencia, irá una comisión al CNE, revisarán la computadora y le dirán: señora Machado, usted no puede inscribirse.
si es que ella es la electa, la elegida en las primarias. Bueno, yo tengo la impresión de que eso favorece al gobierno. Y ese no es un argumento porque eso genera desencanto, eso aumenta la abstención, y eso quizás es el plan del gobierno. Por eso yo a veces digo que los primeros colaboracionistas son los que postulan candidaturas inhabilitadas, que están inhabilitados, porque ese es el plan, eso ayuda al gobierno. Pero eso no es rendirse sin pelear, porque quienes apoyan estas candidaturas inhabilitadas ante esos argumentos dicen, es que eso es rendirse sin pelear, eso hay que pelear esa hay que pelear, pero hay que reconocer unos hechos consumados, ¿no? Es decir, no estamos en Suiza, no estamos en la democracia sueca, ellos mismos llegan al extremo de decir que esto es una dictadura. Yo digo que esto es un régimen autoritario, con vocación totalitaria, con prácticas dictatorialistas, pero un régimen autoritario, hasta ahí llego. Pero ellos dicen que esto es una dictadura. Entonces usted comprenderá que si usted le dice al dictador, yo te voy a meter a la cárcel, tú no puedes esperar que si fuese un presidente demócrata, en cualquier democracia del mundo, ese presidente demócrata se la cala y ese candidato va a las elecciones y gana las elecciones y el otro se la tiene que calar. El puntofijismo se caló que quien había protagonizado 2 golpes de Estado contra el régimen democrático puntofijista fuese candidato y ganara las elecciones, porque tenían unos mínimos escrúpulos democráticos. Pero si usted dice que este gobierno y Maduro y el régimen es una dictadura narcoterrorista y todo lo demás, usted comprenderá que si usted le ofrece cárcel, pues ese señor va a hacer algo para que usted no llegue a la presidencia. Entonces, es un hecho político. Por ahí le escuché decir en estos días una frase muy feliz a Agustín Berrío, de que la realidad es la materia prima de la política. Entonces, usted tiene que poner los pies en el piso. Yo siempre digo, yo no los tengo en el piso, sino enterrados. Yo suelo ser muy realista, toda mi vida he sido realista. Yo fui realista en el sentido de la realidad, ¿no? Patriota. Yo he ido en mi vida 18 elecciones. He ganado 9 y he perdido 9, curiosamente. Cuando iba a perder, yo sabía que iba a perder, y con los pies en el piso. Pues uno muchas veces puede ser candidato para... Claro, con otros objetivos distintos. Otros objetivos distintos a ganar. Pero yo sabía, entonces uno tiene los pies en el piso. Entonces es obvio que una candidatura inhabilitada tiene más dificultades de ser candidato. Entonces, ¿para qué vas a complicar la vida? ¿Para qué le vas a complicar la vida a la oposición con una lucha, si ya tienes la lucha de ganar las elecciones y producir un cambio y además garantizar que el cambio, no solamente ganar las elecciones, sino que el cambio se dé y que sea un cambio pacífico para que sea exitoso? O sea, es una cosa demasiado compleja. Entonces le vas a añadir también la complejidad de ponerte a pelear ahora para que los inhabilitados sean habilitados. Me parece que eso no tiene ningún sentido. Nos toca hacer una pausa. En paralelo a esta diatriba que significa la primaria, estamos viendo a la propia oposición hoy en unos movimientos muy raros. Vimos a Juan Barreto reunirse con el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, y después a Manuel Rosales achacar a la misma oposición de alguna manera en un discurso la responsabilidad del éxodo y de varios fenómenos que han, por supuesto, marcado los últimos años en Venezuela. Hablamos de eso porque todo eso influye, por supuesto, tanto en las decisiones como en los escenarios que vienen posterior al 22 de octubre. Nos toca hacer una pausa y también leemos sus comentarios en redes sociales. Recuerden nuestras cuentas, @encontexto_piso y @carlospenalosa.